Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. Hoy, el capitán Verer y su tripulación visitan el extraño planeta alienígena de Krill, su compañero de tripulación alienígena, y luego proceden a destruir cualquier conocimiento previo que esos alienígenas tenían sobre los humanos y su capacidad de bondad. Esta fue una de mis historias simples favoritas para leer. Espero que ustedes también la disfruten. Compruébenla y asegúrense de estar suscritos hoy porque si no lo están, háganlo. Es totalmente gratis. Pero ahora entremos en la historia. Es una verdad universalmente aceptada que el mayor deseo instintivo de cualquier individuo, de cualquier especie, es el deseo de mantener la vida, a menos que sea inhibida directamente por una disfunción del tejido cortical. Esta verdad sigue siendo aceptada. Sin embargo, es instintivamente aceptable poner en peligro la propia vida por el deseo de proteger a la propia progenie o familia como un medio de continuar la línea genética. Una estructura social avanzada requiere fuertes vínculos sociales para permitir que una sociedad permanezca intacta. Además, también entendieron que el altruismo fuera de las especies es imposible sin un motivo alterno. El altruismo no tiene ninguna función y por lo tanto es rechazado instintivamente por algunos eruditos. Argumentan que se han demostrado casos de altruismo interno de especies en batallas donde dos especies luchan en el mismo bando. Sin embargo, se puede argumentar que este supuesto altruismo en realidad tiene como objetivo preservar a los amigos de la misma especie, independientemente del argumento. Aún así, sigue siendo que el altruismo interno de especies es raro, si no inexistente, porque rechaza el instinto central de preservación social. Krill estaba nervioso. Sabía que su decisión de traer a sus compañeros humanos a su planeta natal era una decisión arriesgada, y las autoridades gubernamentales parecían estar de acuerdo, ya que les había tomado meses incluso permitir una pequeña delegación de sus compañeros humanos. Habían escuchado las historias sobre los humanos, y a pesar de que Crow los defendía, siempre iba a haber alguna vacilación. No podía culparlos mientras entendía a los humanos más que la mayoría, y sabía que, a pesar de su naturaleza depredadora, los humanos eran sociales. En una especie sincera, todavía tenía que aceptar que los humanos también eran irascibles y salvajemente agresivos. Por esta razón, solo se le había permitido traer a 4 miembros de la tripulación. Por supuesto, al capitán Ver se le permitió venir con su teniente, primer teniente y jefe médico. El grupo de ellos juntos representaba a las personas más afables y sensatas a bordo de la nave y Adam Ver, el capitán, era el cañón suelto entre el grupo indicado por su pierna ocular faltante y todos los autos, todo testimonio de la habilidad de él para medirse en problemas. Abandonaron la nave entre una multitud de expresiones de dea y extremidades temblorosas. El alto consejo estaba de pie al final de la rampa, empequeñecido por al menos 2 pies por incluso el humano más pequeño. El propio Krill apenas llegaba a la cintura del capitán y la caja torácica del ayudante. El grupo de humanos se detuvo al final de la rampa frente a las contrapartes temblorosas que flotaban con la ayuda de su sexo de hidrógeno. Las 4 piernas estaban en el suelo, extremidades apretadas por el miedo. El capitán Verer tomó la iniciativa de saludarlos con una frase de su propio idioma, un idioma que había aprendido de Krill personalmente durante una temporada bastante desagradable en una prisión alienígena. La frase funcionó como un encanto, y fueron recibidos desde entonces con las extremidades abiertas, aunque todavía vacilantes. La tripulación se sorprendentemente bien con los funcionarios del gobierno antes de ser liberados para experimentar la hospitalidad del planeta natal de los Krills. Caminando por la ciudad, fueron observados mucho y evitados por todos, excepto los más valientes, aquellos que fueron recompensados con un saludo agradable. Los niños fueron los más valientes, aún sin entender el significado de la estructura depredadora humana. El capitán Ver se arrodilló en el suelo, lado de la calle, permitiendo que los niños le toquen el brazo y el cabello, chirriando con disgusto y fascinación. Al contacto con su exterior blando, el agua rugió distante, pasando por el canal que cortó la ciudad por la mitad,
Krill observara a los humanos con placer feliz de ver eso. Sus amigos estaban causando una buena impresión a su gente. Uno de los niños preguntó ¿dónde se había ido su pierna? Y el capitán Bear respondió juguetonamente con una historia sobre una poderosa bestia con hileras de dientes afilados de 10 pies de altura. Todos los niños gritaron de alegría, miedo y asombro. Algunos de los niños se escabulleron con miedo, pero la mayoría permaneció, si no estaba interesada, en un intento de demostrar su valentía. A diferencia de sus contrapartes mayores, los niños caminaban principalmente con el poder de sus pies, pero incapaces de flotar con la ayuda de sus sacos de hidrógeno subdesarrollados que descansaban flácidos contra sus espaldas. Los niños se dispersaron, y la tripulación humana caminó más hacia el gran puente, abriendo paso lentamente entre las multitudes sobreexcitadas. Estaban a metros del puente cuando sucedió. Cientos voltearon la cabeza para mirar mientras un estridente grito de miedo, dolor y angustia llenaron el aire. Incluso los humanos voltearon la cabeza para mirar. Y por un momento, Krill no pudo evitar sentir asombro de que los humanos, tan socialmente adeptos, eran capaces de entender el grito. Podía verlo en sus caras. Sabían que algo estaba mal a pesar de que la llamada era de una especie diferente a la suya. Tal vez no entendían el verdadero significado una madre que había perdido a su hijo, pero por extraño que parezca, fueron los humanos quienes reaccionaron antes que nadie. Él no. Sabía cómo lo hicieron. Tal vez fue su naturaleza depredadora, o sus instintos formados por largos años en el mundo de la muerte, donde una reacción rápida podía ser de vida o muerte, para cuando Krill se dio cuenta de lo que estaba pasando. Los humanos ya habían estado en movimiento durante algunos segundos. Un niño pequeño se había deslizado a través de las barandillas del puente para mirar hacia abajo al agua, con su conciencia kinestésica subdesarrollada. El niño se había resbalado y caído al agua, donde un adulto podría haber sido mantenido a flote por la bolsa de los niños. No tenían tal protección para cuando tocaba el agua, ya había comenzado a hundirse a diferencia de los humanos. La especie Krill no podía nadar sin la ayuda de la flotación. El niño ya estaba muerto, y la madre lo sabía nadie. No se movió. Nadie, excepto los humanos. Los 4 humanos estaban al borde del puente, cuando alguien se dio cuenta de lo que había sucedido. La chaqueta del capitán yacía tirada en la calle, mientras se movía. Krill apenas siguió el movimiento con sus ojos, mientras el humano se agachaba momentáneamente en una posición depredadora, y luego con los poderosos músculos de sus piernas, se lanzó sobre la barandilla. Crow no podría haber entendido qué tipo de cálculos internos habría tomado para hacer con el humano. Corrió quitándose la chaqueta, y luego saltando en el momento perfecto para saltar el muro de contención en el aire de alguna manera. El humano se orientó boca abajo, con las manos extendidas frente a él, y señaló la postura. Sirvió para romper el agua frente a la cara del humano, y justo cuando había volado por el aire, estaba sumergido en el agua. El lejano rugido de los rápidos se elevó a su alrededor, mientras los otros de su especie comenzaron a aullar, y conmocionaron y apenaron a los humanos restantes, apoyados contra la barandilla, ojos depredadores, mirando fijamente el agua debajo. No podría haber adivinado lo que iba a pasar a continuación, pero un momento después la cabeza del humano rompió la superficie con un jadeo, y un escupir en un brazo sostenía el cuerpo sin vida del niño colgando en el hueco de su codo. A su alrededor, el agua se precipitó y burbujeó arrastrándolo rápidamente hacia atrás mientras luchaba contra la corriente. ¿Por qué el humano habría hecho algo tan estúpido y completamente ilógico? Estaba más allá de Krill, no había esperanza para él, y ahora el agua estaba segura de arrastrarlos a ambos hacia abajo. Pero el humano luchó valientemente contra Niño el agua, mientras los otros humanos corrían hacia abajo hacia el siguiente puente. Le tomó un momento a Krill entender lo que estaba pasando, pero los otros humanos, entendiendo la destreza física de su capitán, lo iban a esperar en el siguiente puente. El capitán farfulló y se atragantó cuando un rápido pasó sobre su cabeza el puente.
se acercó a trape al humano llamado un brazo arrastrado fuera del agua derramando gotitas y sosteniendo el pequeño cuerpo en la mano. Crow observó en estado de shock cómo el humano soltaba el lanzamiento con sus músculos superiores del hombro diseñados para justo un evento así pensando más rápido de lo que debería ser posible. Los otros humanos se movieron y se prepararon rápidamente, sosteniendo al otro sobre el borde, con un brazo de nuevo, otro cálculo perfecto de profundidad y velocidad por parte del cerebro humano, que no debería haber sido factible. El humano atrapó al niño flácido, mientras el capitán Bear fue succionado bajo el agua, tirado hacia arriba. El médico oficial tomó el control, mientras los otros dos humanos corrieron para seguir a su capitán al siguiente puente en pánico. Krill corrió para encontrar a su médico oficial inclinado sobre el niño sin vida. Krill dejó de enfermarse al ver la escena. No había nada que pudiera hacer, pero entonces el humano comenzó algo, inclinó la cabeza del niño hacia atrás y luego inclinó su cuerpo. El agua brotó de la boca del niño. Krill miró fijamente al oficial, miró hacia arriba. El agua está bloqueando el mecanismo de la bomba. Si lo limpio, puedo comenzar a bombear manualmente. Krill miró fijamente, en estado de shock manualmente. ¿Qué pasa ahora? Pero el niño estaba muerto. El último agua se filtró y el médico colocó su mano en diagonal sobre el torso, usando un ritmo ligero para estimular los zumbidos internos. Primero una mano y luego la otra. Nadie más no hubiera podido mantener un ritmo tan natural. Nadie más que un humano más agua se filtró de la boca abierta y al ritmo una multitud se reunió mirando con desconcierto mientras el humano trabajaba y luego el niño se estremeció. El aire se llenó de gas. El humano continuó masajeando el pecho del niño, sosteniéndolo boca abajo, mientras el agua se filtraba en un charco debajo de la calle Krill. Vio el momento en que las bombas se activaron de nuevo y los ojos se abrieron un grito corto, pero ahogado del niño, cuando lo primero que vio fue el suelo sucio más jadeo. El niño comenzó a moverse y menearse de nuevo, aunque solo un poco. Krill se quedó congelado en el lugar cuando el médico oficial miró hacia arriba. «Tengo esto para ayudar al capitán». Krill fue lento para reaccionar, pero finalmente se movió, siguiendo a los humanos mientras la corriente se canalizaba y el agua se volvió más violenta. El capitán no estaba a la vista 100 yardas después de eso, y el embudo se abrió hacia afuera, aplanándose lo suficiente para disminuir el flujo. El agua estaba casi vidriosa. Dos humanos esperaron dentro del agua, y Krill se sorprendió al ver cómo agarraban algo que lo arrastraba del agua. El capitán yacía de espaldas inmóvil con la pierna protésica colgando de una bisagra rota. El parche del ojo se había arrancado para revelar el agujero irregular en su cráneo. Krill se detuvo, congelado en total estado de shock y miedo, viendo cómo los humanos se reunían alrededor de una multitud que formaba una guardia, colocando una mano sobre la otra. La teniente se inclinó y colocó sus manos en el centro del pecho del capitán. Los dos humanos tarareaban para golpear suavemente para sí mismos mientras se movían. El ritmo era bastante violento y Krill hizo una mueca. Tendría sentido, aunque la caja torácica del humano era demasiado resistente para no hacerlo. No pasó mucho tiempo antes de que el capitán se sentara y tosiera y vomitando agua, el espectador miró y algunos hicieron una mueca. El capitán pasó los siguientes minutos tosiendo y ahogándose con agua, pero después de eso el hombre estuvo bien. Se enderezó y volvió a unir su pierna arrastrándose hasta ponerse de pie ante las protestas de los otros dos miembros de la tripulación. La multitud miró en silencio. El capitán Bear miró hacia abajo a Krill. El niño le preguntó si estaba vivo. El médico oficial declaró desde la multitud y en sus brazos sostuvo la pequeña forma aturdida y enferma, a diferencia del capitán que ahora estaba recuperando su fuerza. Los padres del niño se quedaron mirando, con total incredulidad. De acuerdo, el niño debería estar muerto. El capitán Bear había roto el protocolo de especies, había arriesgado su propia vida para salvar algo de otra especie.
Él no sabía que casi había muerto por la causa, pero así son los humanos. Ellos rechazan tu protocolo y rechazan la muerte, o a veces, incluso la realidad.